Ok, presidente, si me permiten otro tema, tiene que ver con el sector salud y es precisamente que el COVID se está convirtiendo ya en una enfermedad endémica de acuerdo con las perspectivas que tiene la Secretaría de Salud y a nivel mundial. En esta perspectiva, ¿se tiene planificado ya que a partir del siguiente año y los años subsecuentes habrá una vacunación regular contra COVID? En México lo vamos a hacer. ¿Cuánto dura la protección que tenemos ahora los mexicanos contra esta enfermedad? Porque se hablaba de 8 a 11 meses. ¿Cuál es la realidad de la protección que tienen hoy los mexicanos? Porque también estamos viendo que un incremento se está dando en China, por ejemplo, muy fuerte, con otras variantes que podrían llegar a nuestro país, igual que lo hizo esta variante del COVID. ¿Qué es lo que vamos a hacer como gobierno federal o lo que van a hacer ustedes como gobierno federal para proteger a la población ante una eventual enfermedad estacional? Con mucho gusto, muchas gracias por preguntarlo. De esto lo hemos comentado varias veces, pero gracias por preguntarlo otra vez y con mucho gusto lo volvemos a explicar. Efectivamente, las infecciones respiratorias causadas por virus, como la influenza, como COVID-19, como virus esencial respiratorio, las que hemos mencionado, tienen una evolución semejante cuando afectan a la humanidad. De inicio se comportan en forma epidémica, puede ser en forma pandémica, es una epidemia generalizada en todo el mundo, y durante algunos años iniciales, 2, 3 o más, permanecen con una grave afección a la especie humana. Pero después empiezan a entrar en un equilibrio, y en sentido estricto es un equilibrio ecológico, entre la especie invasora, que es el virus, y la especie invadida, que es Homo sapiens sapiens, los seres humanos. Y ese equilibrio lo que va resultando es un virus que afecta menos a la especie invadida, es decir, causa enfermedad menos grave, justamente como lo estamos viendo con COVID, es lo mismo que vimos en 2009 y 10 con la influenza H1N1, y tienden a permanecer por el resto del tiempo. Es impredecible si en algún momento uno de estos virus dejará de existir como un organismo que infecte a la especie humana. Lo más probable es que no, lo más probable es que permanezca. Por las características del mecanismo de transmisión a partir de las gotas de líquidos respiratorios, en las temporadas frías es más eficiente el contagio, en las temporadas de calor es menos eficiente el contagio. Y eso va resultando que progresivamente estos virus empiecen a entrar en una fase estacional. Al principio tuvimos, como en este caso, la emergencia de COVID-19 en el invierno, pero después tuvimos brotes o oleadas en todos los sitios del mundo, indistintamente en la temporada de calor, en los veranos. Pero progresivamente vamos a tener menos oleadas en los veranos y más oleadas invernales, de modo que ya permanezca como un virus persistente. Ahora, una de las razones por las que las vacunas pueden empezar a perder su efectividad, su capacidad de proteger, es porque los virus para los que fueron diseñadas muten, se transformen genéticamente y químicamente, son organismos sustancialmente diferentes comparados con las especies o los variantes o tipos y subtipos a los que originalmente fueron diseñadas. Esto muy característicamente ocurre con la influenza y por esa razón hay ya un sistema mundial de diseño de las vacunas contra la influenza. A lo largo del año se van recopilando muestras del virus en todos los países que colaboramos con el Sistema Global de Vigilancia de Virus Respiratorios. Estos son analizados por personas expertas y finalmente en febrero la Organización Mundial de la Salud resuelve en una reunión científica cuáles son los virus o los tipos y subtipos de virus influenza que más probablemente afectarán en la siguiente temporada. Y entonces se diseña la vacuna para el hemisferio norte
y otra con un diseño posiblemente diferente para el hemisferio sur, de acuerdo a cuál es la estación en la que predominarán esas variantes. Este modelo se ha pensado que podría ser el que corresponda también para el virus SARS-CoV-2, causante de COVID-19. En la medida que es un virus, aunque es genéticamente diferente, es una especie diferente de virus, es un virus de alta mutación y es probable que las distintas variantes que vayan apareciendo sean tan sustancialmente diferentes que las vacunas que se diseñan en un momento dado ya no brinden la protección adecuada. Ahora, hasta el momento esto está en un planteamiento teórico. No se ha demostrado cuál es la duración esperada de una protección por vacuna y se ha especulado mucho, en la prensa se usa mucho estas ideas de 4 meses, 6 meses, 8 meses. Estas son cifras un poco sin fundamento o se han sobreinterpretado algunos estudios que algunas de las casas farmacéuticas han hecho para apreciar qué tan protectora es la vacuna contra una variante que apareció posteriormente. Pero es muy importante saber que en general las vacunas que existen hoy, la gran mayoría todavía con la formulación original, siguen siendo protectoras para las variantes que en este momento existen. Y hay pocas vacunas para las que se han hecho estudios de población, en grandes poblaciones. Concretamente son 2, la vacuna Pfizer y la vacuna Abdala. La vacuna cubana es una vacuna, hace poco se publicó un estudio en la revista británica Lancet, una revista muy prestigiosa, y en septiembre se publicó justamente un estudio muy completo de la vacuna Abdala, y es uno de los pocos estudios con ese nivel de exploración científica tan amplia, tan rigurosa, de la capacidad de la vacuna en condiciones reales. Y resultó ser una de las vacunas también altamente efectivas, efectividades poblacionales arriba del 93%, y esto es la confianza que tenemos de una vacuna que es probada en la población, no solamente en forma experimental. Entonces se irá conociendo. Ahora, respecto al diseño de los esquemas vacunales que se van a tener en el caso mexicano o de cualquier otro país, estamos justamente en todo momento siguiendo la información científica para diseñar la mejor combinación. Lo más probable es que lo hagamos con vacunas que tengan probada efectividad poblacional. Abdala bien podría ser una de ellas, precisamente por esa gran capacidad de estabilidad, dado el diseño molecular que tiene. Compra de vacunas. Sí, definitivamente, eso también es importante que se sepa. A veces también, así como la semana o la quincena pasada en la prensa mexicana, no sé por qué hubo una corriente de opinión que decía que no teníamos vacunas contra la influenza. Ya quedó claro que se confundieron. No creo que haya mala voluntad, yo creo que se confundieron. Pero en este caso igual, el presupuesto necesario para las vacunas COVID, el que podría ser necesario, se contempló desde el inicio. El presidente instruyó a la Secretaría de Hacienda para que facilitara la reserva presupuestal correspondiente. ¿Cuánto se va a necesitar de ese presupuesto? Está por verse, de acuerdo precisamente al esquema vacunal que en su momento será establecido. ¿Recuerda el monto que se destinó para este propósito? Son cerca de 30,000 millones de pesos, que son una cifra parecida a la que originalmente se contempló durante la pandemia. ¿Se acuerdan que hemos dado la cifra de arriba de 45,000 millones de pesos? Es lo que nos costaron las vacunas. Ahora, es una asignación presupuestal que puede ser usada para las distintas vacunas. No es que está específicamente para las vacunas de COVID. Y el programa de vacunación universal tiene otros productos, son 14 inmunógenos. Entonces, si tenemos un esquema que finalmente resulta ser más económico o más pequeño el gasto, ese mismo dinero se utiliza para las otras vacunas. Muchas gracias. ¿Mande usted? ¿Qué llamado haría usted a la gente que no se está vacunando con Abdala? Justamente por esto que estaba mencionando, que es una vacuna altamente efectiva, pero carece de algunas cuestiones.
Sí. Hay desconfianza aquí en la población. Bueno, no es que dé desconfianza en la población, hemos visto gran confianza en la población. Lo que sí vemos es un mensaje sistemático en una parte importante de la prensa mexicana. Pues es la misma prensa o el mismo sector de la prensa que ha intentado desprestigiar otras vacunas. En su momento recordarán cuando la vacuna Sputnik también fue vilipendiada por este mismo segmento y decían que no había evidencia. En esta misma revista Lancet fue donde también la vacuna Sputnik se publicó el ensayo clínico correspondiente. Entonces, insistimos, la evidencia sobre la robustez, la eficacia, la seguridad y en este caso la efectividad poblacional de la vacuna Abdala es sumamente consistente. Dicho sea de paso, la vacuna Abdala utiliza una tecnología muy probada y muy en su momento innovadora porque es muy estable. Cuba usa este modelo de diseño de la vacuna también para otras vacunas y Cuba es uno de los países que tiene las más altas capacidades de vacunación y de múltiples programas de salud pública. Hay innovaciones mundiales en los programas de vacunación que fueron inventados en Cuba en los años 70 y hasta el momento permanecen como modelo de salud pública en todo el continente y también en otros continentes. Entonces, lo que les diríamos es, pues como siempre, tener cuidado, recordar que la infodemia es esta epidemia de desinformación, generalmente por otro tipo de intereses ajenos a la salud pública. Tener cuidado porque la infodemia también puede causar daños a la salud si uno se deja llevar por ella. Muchas gracias. En su momento, cuando el esquema esté diseñado, lo comentaremos. Y sobre Paxlovid, ¿cuántos mexicanos ya pudieron recibir este tratamiento o cuántas medicinas se compraron? ¿Cuál es la efectividad que ha tenido el sector salud? Cómo no, información preliminar para que todo el mundo tenga claridad de lo que está preguntando la compañera. ¿De qué medios usted, perdón? Grupo Fórmula. De Grupo Fórmula. Paxlovid es un medicamento que tiene efectos antivirales no específicos para el virus SARS-CoV-2, pero resultó ser eficaz contra el virus SARS-CoV-2. La utilidad principal de Paxlovid es que disminuye el riesgo de complicación en personas que tienen enfermedad leve, pero tienen factores de riesgo, es decir, estas enfermedades crónicas de las que hemos hablado ya muchas veces que hacen más susceptibles a las personas a tener COVID grave. Entonces se usa en situaciones muy específicas. Desde hace varios meses tenemos un lineamiento técnico al respecto e hicimos una compra de más de 350,000 cursos de tratamiento que han sido destinados a centros de atención COVID en toda la República. Y se está usando, en este momento decir la cifra sería un poco arriesgado porque esto cambia día con día, pero se está usando ampliamente y desde luego en la indicación médica apropiada. En su momento también realizamos jornadas de capacitación al personal médico para el correcto uso de este tipo de medicamento. Muchas gracias.